envié 4 archivos, que son los 4 archivos que vamos a utilizar para esta y la siguiente clase, correspondientes al tema número 9, que es la estabilidad de la presa. ¿Está bien? Voy a mostrarles el documentito que acabo de pasarles, les voy a explicar también para que ustedes lo vayan haciendo. Esto entra dentro del diseño geométrico de la presa, que corresponde al tema número 9, que es la altura total de la presa. ¿Está bien? Voy a compartir mi pantalla. Este documento ustedes ya lo tienen. Es el diseño geométrico de la presa. Y voy a ir explicándoles un poquito la secuencia que se sigue para el diseño geométrico de la presa. Yo sé que algunos de ustedes ya realizaron el cálculo del borde libre, inclusive lo están presentando. Yo espero entre hoy y el fin de semana terminar de corregir la segunda parte de la presentación para que ustedes ya tengan sus notas del sistema, y también hoy, si no me alcanza el tiempo hoy día, el fin de semana también voy a enviarles el trabajo práctico número 2, que va a ser su presentación el viernes, ¿está bien? Entonces, esas dos cositas quisiera... Quisiera que la tengan en cuenta. Entonces van a tener ustedes que realizar el último trabajo práctico correspondiente a esta asignatura. ¿Está bien? Entonces yo les voy a explicar de manera rápida. Esto está todo el detalle. No he querido hacer una presentación, sino utilizarlo aquí para que ustedes sigan esta secuencia y utilicen este documento como base para lo que tienen que presentar en su proyecto. Muy bien, entonces comenzamos. ¿Cuál es el diseño geométrico de la presa? En primera instancia nosotros tenemos que definir la altura de la presa. Y como fuimos calculando en anteriores clases, la altura de la presa está dada por las alturas parciales que nosotros vamos calculando. Entonces, en primera instancia nosotros realizamos el cálculo de la altura muerta de la presa. Para eso realizamos una estimación del volumen muerto que ingresa a nuestro embalse y se deposita en el mismo, ¿no? Entonces, resultado de este estudio sedimentológico por cualquier metodología de Horowitz, Lawrence, Gavrilovich, Stenberg, Usle, Musle, Rusle, la que ustedes quieran, nosotros determinamos un volumen muerto. En este caso es 205,000 metros cúbicos de almacenamiento para un periodo de vida útil de 50 años. ¿Está bien? Entonces, con este volumen, ustedes ya saben, nos vamos a las curvas altura-volumen y se determina una altura muerta. ¿Está bien? Con las curvas altura-volumen, teniendo el volumen, intersecto la curva y calculo la altura o interpolo los valores intermedios para determinar la altura muerta. Entonces, esa es la primera altura que ustedes ya saben calcularla, ¿no es cierto? Después de la altura muerta, yo tengo la altura útil de la presa. Esta altura útil es el volumen de agua que yo puedo utilizarlo para las diferentes demandas para la cual ha sido proyectada la presa. Entonces, es la capacidad del vaso de almacenamiento útil que yo tengo para el uso que voy a darle a la presa. Eso yo lo saco de la operación del embalse para los diferentes escenarios de oferta que hemos analizado. Año seco, año promedio y año húmedo. ¿Está bien? Entonces, el volumen acumulado hasta la altura útil, entonces, ¿cuánto es la altura? 31 metros. Este volumen es el volumen muerto más el volumen útil de la presa, quedando así una altura útil de 20 metros. ¿Está bien? Entonces tengo 20 metros de altura útil, 11 metros de altura muerta, haciendo una altura acumulada de 31 metros y un volumen acumulado hasta esa altura de 2.6 hectómetros cúbicos. Entonces, una vez teniendo esas dos alturas, ahora vamos a calcular la altura total de la presa.
que es la altura muerta, más la altura útil, más el borde libre. Entonces, ese borde libre es la altura que existe entre el nivel de aguas normales, o el nivel de la cresta del vertedero, y el nivel de la cresta de la presa o el coronamiento. Entonces, este borde libre, para su diseño, está compuesto en tres partes. ¿Está bien? Esta es una de las metodologías que yo explico también e indico de dónde la he sacado. Ahora sí. Divide el borde libre en tres partes. ¿Está bien? La altura de la lámina máxima, o el nivel de aguas máximas, que yo lo extraigo de la laminación, la altura de la ola y el borde libre adicional. Entonces, estas tres alturas componen el borde libre de la presa. Muy bien, ¿cómo calculo estas tres alturas? La primera, como les mencioné, nosotros vamos a calcular con base a los resultados de la laminación, yo voy a calcular la altura máxima que se puede generar, el tirante máximo que se genera sobre mi vertedero. Entonces, como les mencioné, para longitudes diferentes, de 10 a 20 metros, dice aquí el tanteo de la laminación, para un caudal laminado de 1000 años, yo tengo este caudal laminado y este es el tirante que se me genera sobre el vertedero. ¿Está bien? Entonces, una vez teniendo estos datos, yo elijo, considerando también si esta longitud del vertedero puede ser emplazada en algún estribo y topográficamente se tienen las condiciones para que funcione. ¿Está bien? Entonces, se asume, ustedes tienen que decidir cuál es la altura de ola, la altura, perdón, del tirante máximo que van a utilizar y la longitud del vertedero. En este caso yo he utilizado un caudal de 84.2 metros cúbicos que corresponden a un vertedero de 15 metros de ancho y por lo tanto se me genera 1.99 metros que lo estoy redondeando a 2 metros. ¿Está bien? Entonces ya tengo esa altura de aguas máximas. ¿Cuánto? 2 metros. ¿Está bien? Entonces, y he calculado la primera parte que corresponde a mi borde libre, la primera altura que compone mi borde libre. La segunda altura es la altura de la ola. Para eso estoy utilizando la bibliografía de Chapingo, que es en 1980, que ahí define la altura de la ola en función de la fórmula de Wolf, que está en función de la velocidad del viento y el fetch. No se olviden que el fetch es esa distancia desde el cierre, desde la presa hasta el punto más lejano del vaso de almacenamiento del área inundada. Entonces yo tengo esta simple formulita, 0.005 por la velocidad del viento en kilómetros por hora menos 0.068 por la raíz de la fecha en kilómetros cuadrados. Lo que les mencioné, algunos de sus compañeros me estuvieron preguntando, en caso de que no se tenga datos de velocidad de viento medidos, entonces nosotros vamos a asumir una velocidad del viento máxima de 100 kilómetros por hora. ¿Está bien? Cuando no se tiene datos, se asume. ¿Ya? Quiere decir, se genera para un evento máximo. La fecha hay que medirla. En el caso yo lo he medido para esta presa y es de 0.75 kilómetros cuadrados. Reemplazo en la fórmula y obtengo mi altura de la ola. ¿Está bien? La altura de la ola sería 0.374. Existe otra fórmula, la de Stevenson, que es un poco más larguita, pero solo está en función del fetch. ¿Está bien? Es 0.075 más 0.374
0.045 por la raíz del fetch menos 0.046 por la raíz cuarta del fetch. Reemplazando los valores, yo tengo una altura de ola de 0.7162. En el mismo libro de Chapingo menciona otra aproximación que está en función del fetch también, ¿no? Y aquí me da una altura de ola de 0.78 metros. Entonces, también te dice que la fetch en función del kilómetro, de su longitud, perdón, yo puedo asumir una altura de ola. Y ahí está. Si es menor a 0.5 el fetch, mi altura de ola va a ser 0.30. Si está entre 0.5 y 1, mi altura de ola será 0.40 hasta el valor máximo de fetch de 2.5 a 3 kilómetros, mi altura de ola será 0.75. Entonces, yo aquí puedo tener 1, 2, 3, 4 fórmulas para calcular la altura de ola. Puedo utilizar una, puedo utilizar el promedio, ya es mi criterio. Esto ocurre, al ser fórmulas empíricas, ocurre exactamente lo mismo que el tiempo de concentración. Aquí ya entra el criterio del que diseña para poder escoger cuál es la fórmula, sacar un promedio, justificar cuál podría asumir con base y referencia a las fórmulas empíricas que se han utilizado para determinar esta altura de ola. En el caso particular aquí, ¿qué hicimos? Sacamos un promedio de estas 4 fórmulas y vamos a utilizar una altura de ola de 0.57 metros. ¿Está bien? ¿Hasta aquí hay alguna consulta o duda? ¿Se ha entendido todo? Muy bien. Viendo que no hay consultas, entonces seguimos. Recapitulamos. El diseño geométrico de una presa está compuesto en primera instancia por definir las alturas de la presa. La primera altura es la altura muerta, que nosotros la calculamos estimando la cantidad de sedimentos que se queda depositado en el embalse. Para eso determinamos la capacidad de retención del embalse y mediante alguna metodología empírica, estadística o cualquier otra, determinamos la capacidad que tiene la cuenca de generar sedimento y la cantidad de sedimento que se queda depositado dentro del área del vaso de almacenamiento. Una vez que hemos determinado, entramos a las curvas características y calculamos la altura muerta. Realizamos la operación del embalse para diferentes escenarios de oferta. En lo posible, se recomienda siempre hacer año seco, año promedio y año húmedo. Hacemos una operación eficiente y determinamos esa altura 1. Más la altura muerta me da la altura total de la presa, la altura de la presa, ¿no? Pero me falta una alturita que es el borde libre. El borde libre está compuesto en primera instancia por la altura máxima sobre el vertedero, más la altura de la ola, más la altura adicional. Hemos visto el proceso de cálculo de laminación anteriormente. Para una longitud determinada del vertedero, yo calculo su tirante y esa sería la altura que se podría generar para una crecida mínimamente de 1000 años. ¿Está bien? Entonces, una vez que he determinado la altura máxima sobre el vertedero, vengo y calculo la altura máxima de la ola, para lo cual existen no una, sino muchas fórmulas empíricas o recomendaciones que te dan para poder estimarla. Entonces, yo, en función de mi criterio, voy a utilizar alguna de estas fórmulas para tener esa altura de ola. Entonces, tengo la altura máxima sobre el vertedero, más la altura de la ola, más la altura adicional. Entonces, en el mismo libro de Chapingo nos dice que se recomienda que esta altura como mínimo sea 0.60. ¿Para qué?
que proporcione un factor de seguridad en caso de situaciones imprevistas, como puede ser la ocurrencia de una avenida mayor, a la avenida de diseño o a la presencia de asentamientos mayores a los considerados. Muy bien, entonces ya tenemos la altura sobre el vertedero, la altura de ola y la altura adicional. Entonces, la altura de la lámina máxima sobre el vertedero es de 2 metros, la altura de la ola se calculó mediante fórmulas que es 0,57 y el borde libre adicional es 0,6. Entonces, lo que yo hago es sumar esas tres alturas que me componen mi borde libre. Por lo tanto, 1,99 más 0,57 más 0,60 va a ser 3,16. Entonces, asumo una altura de borde libre de 3 metros. La altura de la presa desde el lecho del río es 31 metros. Quiere decir, la fundación, el volumen muerto y el volumen útil son 31 metros y la altura total de la presa, por lo tanto, será de 34 metros y la cota de la presa será 465 metros sobre el nivel del mar. También eso es lo que, cómo se calcula el borde libre, es sumamente sencillo aplicando fórmulas. Hasta aquí, el borde libre, ¿hay alguna consulta o duda? Inge, buenos días. Disculpe, en la altura adicional siempre va a ser 0,6. Una recomendación, hay muchas, inclusive hay algunos que calculan esa altura adicional. En mi caso, te dice mínimo 0,6, pero mínimo, no puede ser 0,7, 8, 1, 2, depende ya del criterio del diseñista y del tipo de presa que tú estás haciendo. Si tienes una presa de hormigón, no es necesario colocar un borde libre alto, pero si es de tierra, es necesario asegurarse más y ahí está el criterio del que diseña, ¿no? Por eso es tan abierto y existen muchas formas. Entonces, no necesariamente ustedes tienen que utilizar esta. Toda fórmula es válida si se justifica y se la referencia, ¿no? Para tener una idea más clara de lo que se quiere. Pero a tu pregunta, no necesariamente va a ser siempre 0,6, depende del que esté diseñando. Bueno, Inge, gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Ha quedado todo claro acerca del borde libre? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, continuemos y pasémonos a lo que es el coronamiento, el ancho del coronamiento. ¿Cómo se calcula el ancho de coronamiento? El ancho de coronamiento depende de 4 factores. El primero, de la naturaleza de los materiales para los terraplenes y de la distancia mínima de filtración admisible a través del terraplén con el agua al nivel normal del vaso. ¿Qué quiere decir esto? Está en función de la inclinación que yo he asumido para los taludes. ¿Está bien? Si mis taludes son muy empinados o son muy extendidos, yo tengo ya una referencia para poder utilizarlo como, digamos, para un fin específico. Si es con una carretera que hay encima o si solo va a haber tráfico peatonal, depende también de los anchos operativos. Por ejemplo, una presa de HCR tiene que entrar la vibrocompactadora, ¿no? Que son la distancia que hay de una vibrocompactadora, que son 3, un poco más de metros. Entonces, hay también más pequeños, entonces hay que ver cómo se va a construir también. Es una decisión constructiva que hay que tomar. Obviamente el consultor puede hacer la sugerencia, pero depende también de la metodología que se esté utilizando.
La segunda referencia es de la altura y la importancia de la estructura. No es lo mismo colocar un coronamiento con una presa de 10 metros que para una de 200, ¿no? Entonces, influye mucho la altura de la presa. Lo otro que ya les estaba adelantando anteriormente es, a veces, como en el caso de San Jacinto, al ser utilizada la presa como un tramo de camino, es necesario que se tenga los requerimientos geométricos para que cumpla con las exigencias del camino que va a prestar servicio, ¿no? La presa. Y por último, la factibilidad de la construcción. Eso mismo, por ejemplo, me ponen de 1 metro y coronamiento como compacto. No se olviden que la compactación generalmente se hace con un vibrocompactador. Entonces, el ancho del vibrocompactador me va a dar también una determinada amplitud, hablando de asignaturas más importantes, ¿no? Entonces, este detallito hay que tomar en cuenta. Primero, la naturaleza de los materiales del terraplén, la altura y la importancia de la estructura. Si va a existir un camino que va a pasar por el coronamiento de la presa, y lo otro es la metodología de construcción que se va a aplicar para construir esta presa. Entonces, el ancho mínimo de la cresta debe ser igual a aquel que se obtenga una pendiente segura de filtración a través del terraplén cuando el vaso se encuentra lleno. Entonces, la Bureau of Reclamation nos da una fórmula para calcular el ancho del coronamiento, donde WD es el ancho del coronamiento en pies y Z es la altura de la presa en pies desde el punto más bajo en el cauce de la corriente. Ahí fíjense una simple formulita para determinar el ancho del coronamiento. Como dijimos anteriormente, nuestra altura total de la presa, la altura muerta, la altura útil más el borde libre, me daba 34 metros, lo que hace es 111.55 pies. Entonces, 111.55 pies dividido entre 5 más 10, me da 32.31 pies, que es aproximadamente 9.85 metros. Según Villaseñor Contreras, en 1970 se fija este ancho para aumentar el volumen de la presa y por consiguiente su estabilidad. Aquí propone una tabla de ancho de coronamiento mínimo. ¿Está bien? Esta palabrita no se olvide, mínimo, quiere decir el más pequeño, pero no necesariamente el único. Entonces, el ancho de coronamiento está en función de la altura de la presa. En el caso de presas hasta 12 metros, el ancho de coronamiento es 3 metros. En caso de presas para hasta 30 metros de altura, se tiene 4.5 metros de coronamiento, y en caso de presas hasta 45 metros, se tiene 6 metros de coronamiento. Entonces, esa es la propuesta de Villaseñor, y en función de esto, yo tengo que para la presa de 34 metros que tengo, sería de 45 hasta 45 metros, de 30 a 45 metros, por lo tanto se asume 6 metros de coronamiento. Por otro lado, Colhas, para definir anchos de coronamiento se puede mantener la siguiente fórmula: 1.1 por raíz de h más 0.90. B es el ancho de coronamiento y h es la altura de la presa en metros. De estos valores nosotros tenemos algunos anchos de coronamiento. Por ejemplo, la Bureau of Reclamation calculamos 9.85, Villaseñor Contreras 6 metros, Colhas 7 metros, Colhas 11 metros, y el promedio sería 8.100. Por lo tanto, el ancho de coronamiento adoptado será de 7 metros, que es un ancho considerable y será corroborable en la estabilidad de la presa. Muy bien. Yo primero hago el diseño geométrico y después lo verifico con los factores de seguridad para ver si se ajusta o no se ajusta a los criterios de estabilidad que nos está exigiendo el ministerio. ¿Está bien? ¿Hay alguna duda, consulta? ¿Se entendió esa partecita? Entonces ya está definido la altura de la presa y el ancho de coronamiento. Muy bien. Entonces, en función de estos criterios, yo puedo definir un ancho de coronamiento. Estos criterios generalmente
son para presas de tierra, este ancho de coronamiento. ¿Está bien? Para presas de hormigón igual se puede utilizar, ¿no? Es decir, yo creo que es indistinto. En función de los criterios que se tenga, se puede aplicar y mucho impera en presas de gravedad los procedimientos constructivos que se realizan. ¿Está bien? ¿Alguna consulta? Y aquí está la bibliografía que se utilizó para eso, ¿no? Pueden buscarla ustedes en internet para poder complementar, y creo que algunos de los libros ustedes ya los tienen. Muy bien, ¿alguna pregunta o consulta de estas dos partecitas para que vayamos pasando? Muy bien. Inge, para una presa por gravedad, ¿entre qué rangos más o menos nos tendría que salir el coronamiento? Son los mismos criterios. Por ejemplo, si la presa de gravedad va a haber un camino arriba, hay que seguir los criterios ya viales, ¿no? En caso de que sea una presa de tierra y no exista algún camino, igual hay que ver, ¿no? Entonces, los criterios, los cuatro criterios que mencioné para definir el ancho de la presa se mantienen para los dos tipos de presas. Y mucho influye la función, ¿no? Que se va a utilizar la presa para algo específico, ¿no? Como un camino, un acceso, o si no tiene ningún tipo de acceso. Y eso hay que verificarlo en la estabilidad, ¿no? Nosotros asumimos un diseño geométrico y después hay que verificar si se cumple con esos datos que hemos asumido, los factores de seguridad o los parámetros de estabilidad en el caso de presas de gravedad. Bueno, ¿Listo? ¿No hay ninguna consulta adicional? Muy bien, entonces les he pasado un textito, ya que es un texto que recién yo lo descargué y me parece muy interesante, lo estoy utilizando para algunas otras cosas. Fíjense, este es sobre todo para los que están haciendo el tema de presas de hormigón, también o presas de gravedad. Aquí hay un ejemplo completito de cómo se diseña una presa de gravedad. Siempre asentada en roca, que es lo ideal, ¿no? Entonces ahí están algunas de las recomendaciones, los tipos de presas que se utilizan, la fundación, cómo tiene que ser. Fíjense, aquí está un poco de lo que les pedía yo, ¿no? ¿Qué tipo de fundación ustedes han elegido? Entonces, aquí están ese detalle sobre las principales propiedades físicas y mecánicas de las rocas, según Ramírez 2004, que eso es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, la densidad, el módulo de Young, el módulo de Poisson, la porosidad, la compresión, la tracción, la flexión, ¿no? La resistencia, compresión, tracción y flexión que son importantes, ¿no? Entonces, obviamente que son de carácter general lo que te dan, hay que hacer de todos modos los estudios, pero ya te dan una referencia a estos valores, no son valores referenciales que nosotros tenemos. Entonces, ahí está también un poco de tipologías de presas, que está en función del largo y alto. Entonces, esa relación largo-alto es puramente referencial, pero me sirve para definir si es una presa a gravedad, si es arco-gravedad, si es arco grueso o es arco fino, ¿no? Entonces, yo tengo que definir igual qué tipo de presa voy a implementar. Y aquí está un poco el tema de la distribución de carga sobre una presa de hormigón. Dice, esta es una presa típica en forma triangular con el paramento hasta arriba vertical. Y aquí se presenta la presión hidrostática y la supresión. La supresión es la fuerza más importante que yo tengo que vencer para el dimensionamiento y la construcción de una presa.
Y es bien difícil porque existen muchos parámetros y es muy difícil de medir la supresión. Ya hay fórmulas empíricas que te lo simplifican, pero es necesario validarlo con medición, ¿no? Entonces, esta es una opción, la base para el perfil transversal de una presa. Esta es otra que ya es con el parámetro aguas arriba inclinado. Este es con una parte vertical y el parámetro inclinado, y este es con gran parte de la vertical y un parámetro inclinado. Entonces, esto es una presa de hormigón. Lo que les mencioné yo en clase, siempre debe existir galerías de inspección. Si la presa es muy alta, no solo existe una galería perimetral, sino también existen galerías intermedias de inspección. ¿Está bien? Galerías de inspección. Aquí están algunas recomendaciones sobre el ancho de corona para presas de gravedad específicamente. Pueden utilizar los que les mencioné anteriormente, o este libro también especifica un ancho de coronamiento que te da una formulita. 3 más h sobre 5 es el ancho de coronamiento. Entonces, fíjense, esto es lo que nosotros definimos. En este caso, como ustedes pueden verificar, la presa cumple la función también de un tramo de camino. Entonces, debe tener los requisitos adecuados para eso. Aquí está otra fórmula para el ancho de coronamiento. La altura de la presa, ahí está lo que les mencionaba. Aquí está también la altura de la ola. Miren, varias fórmulas para que ustedes calculen la altura de la ola, que está en función generalmente del fetch y la velocidad del viento. Entonces, ¿qué fuerzas actúan en la presa? Aquí están todas. La fuerza de presión de la ola, la presión hidrostática, la presión hidrodinámica, la presión de asolves, la supresión, el empuje, la presión hidrostática aguas abajo y la fuerza sísmica si es que se encuentra en una zona de alta vulnerabilidad. Estas son algunas de las fuerzas que actúan en una presa de gravedad. Entonces, yo quiero que entendamos también que esta es una aproximación bien grosera a lo que en realidad se hace. ¿Está bien? Muy bien, entonces continuemos, por favor. Tenemos la distribución de las fuerzas. Por favor, revisen. Está el cálculo de cada uno de estos elementos que componen las diferentes fuerzas de carga a la presa. Ahí en este caso, miren lo que les mencionaba. Existe aquí una galería perimetral y existe una galería intermedia. Y aquí están las inyecciones de cemento que se están realizando y aquí un dren vertical. ¿Está bien? Ahí están las formas, el tipo de presa, cómo se realiza la estabilidad, cómo se tiene que cuantificar las diferentes fuerzas que actúan sobre la presa. Por ejemplo, aquí, dónde actúan, cómo actúan, están todo el detalle ahí, hay un ejemplito de cálculo inclusive. Muy bien. Entonces, por favor, revisen con detalle este documento. La próxima clase yo lo voy a hacer. Mire, este es un análisis dinámico que se hace de las presas para ver el efecto térmico que tiene el hormigón en el cuerpo de la presa y los diferentes esfuerzos que se están generando dentro de la masa de hormigón. También se puede hacer sobre el vertedero. Fíjense, aquí hacen exactamente lo mismo y te dan algunas recomendaciones para diseñar los perfiles cimáceos. Y ahí están, ¿eh? Muy bien, los tipos de vertederos, el flujo sobre el vertedero, hay mucha información muy útil que les va a servir. A ver, ¿qué más? Parece que nada más. En esencia eso es, y hay que ser un poco creativos para verificar la altura de la presa. Está bien, y su estabilidad sobre todo. Miren este documentito, entonces ustedes ya lo tienen. Y ahora vamos a ver los otros documentitos que les envíen. Que eso es para presas de gravedad. Los que estén a cargo de presas de gravedad tienen que hacerlo eso. Y también he preparado un documentito que es la estabilidad de una presa de materiales sueltos. Está bien, voy a compartir la pantalla y se los voy a mostrar también. Que es otro documentito donde está la secuencia
de cálculo en primera instancia para presas de enrocado, ¿está bien? ¿Cómo se diseña taludes? No vamos a entrar nosotros al cálculo, eso se hace, pueden hacerlo en obras 3, en alguna materia más aplicada. Aquí solo vamos a utilizar recomendaciones bibliográficas sobre los taludes que están ya diseñados, ¿no? Entonces, en primera instancia está el diseño de los taludes. La pantalla impermeable, ¿cómo se diseña el espesor de la pantalla impermeable? Ahí está. El plinto, que es ese taloncito, que es el elemento de transición de las fuerzas de la pantalla hacia la fundación. Está bien, también ahí se colocan las inyecciones y es ese punto impermeable de la presa. Entonces ahí están algunas recomendaciones en función del rock classification, que es la clasificación de la roca, ¿no? Están ahí en función del gradiente y la clasificación de la roca, cuánto sería la longitud del pliegue. ¿Está bien? ¿Cómo se calcula el enrocado? La sección típica de una presa de enrocado. También la clase, las capas 1A, 1B, 2B, 3A, 3B, 3C. Cómo esto ha ido modificando, ahí están. Por ejemplo, esta es la sección típica de la presa de Huacata, ¿no? Aquí está el plinto, las inyecciones, la pantalla de hormigón, la zona 2B, 2A, 3A y 3B. En este caso no teníamos 3C, que generalmente es más una capa de soporte. ¿Está bien? Ahí está el detalle granulométrico de cada una de las capas y cómo nosotros podemos definirlas. Posteriormente están las presas de tierra, donde dependiendo de la profundidad de fundación, nosotros tenemos las diferentes propuestas que se hacen de la distribución las características particulares de la sección que tendrá la presa. Si la cimentación es permeable y es poco profunda, la Bureau of Reclamation te da ya estas recomendaciones geométricas para el cuerpo de la presa. Aquí está ejemplo de sección transversal de tierra con cimentación permeable poco profunda. Eso está en el Bureau of Reclamation, diseño de presas pequeñas. A profundidad media, si la cimentación es permeable de profundidad media, es necesario realizar pantallas de inyecciones. Aquí solo se puede hacer un dentellón y es suficiente para asegurar la no filtración del agua por el cuerpo de la presa. Y aquí, en el caso de que la cimentación permeable sea muy profunda, lo que nosotros hacemos es ampliar el talud aguas arriba, ¿está bien? Para aumentar la longitud de la línea de equipotenciales que se generan aguas abajo de la presa. Ahí están algunas recomendaciones que se dan para los taludes del núcleo impermeable. Ahí están taludes recomendados para presas de tierra, están ahí los taludes, y taludes recomendados para presas pequeñas del tipo heterogéneo sobre cimientos estables. Están ahí también, el talud aguas arriba es 2.1 y el talud aguas abajo es 2.1, por ejemplo, una presa de escollera con gravas. Y aquí están algunas otras recomendaciones para secciones transversales. ¿Qué tiene que tener la sección transversal? ¿Cuál es el perfil típico de una cimentación? Está ahí también de una presa de enrocado con pantalla de hormigón. Están aquí los taludes, según algunas recomendaciones bibliográficas. Ustedes solo tienen que asumir, y eso sería, ¿no? Están ahí la mayoría de la bibliografía que se utilizó. Así que por favor denle una miradita y el diseño geométrico no va a ser calculado, solo va a ser que nosotros vamos a seleccionar en función de las recomendaciones qué taludes vamos a utilizar, pero sí vamos a hacer unos planos esquemáticos. ¿Está bien? ¿Alguna consulta o duda de este que es el último documento, que es el diseño o la estabilidad de una presa de materiales sueltos?
Muy bien, y para terminar entonces les muestro lo que es la estabilidad de una presa de gravedad. Aquí hay un ejemplito de cálculo. Las recomendaciones están en el capítulo 31 del libro que les pasé, pero aquí ya está un cálculo completo. ¿Estoy compartiendo mi pantalla? No, aquí está. Este sería el documentito. ¿Está bien? Estabilidad de una presa de gravedad, y cómo se analiza el bloque vacío, el volumen del bloque, el peso del bloque, las fuerzas que intervienen, la fuerza hidrostática 1, la fuerza de empuje de Asolves, el cálculo de la supresión, el cálculo de la estabilidad en función de los momentos que se generan, la verificación al deslizamiento, la resistencia al rozamiento, la resistencia a la fricción, la resistencia al corte. Y listo, generalmente las presas no se vuelcan, se deslizan, quiere decir, esa es la principal fuerza que nosotros tenemos que contrarrestar mediante un diseño geométrico adecuado y después que la resultante de las fuerzas caiga en el tercio central de la sección para que sea estable. Son los dos criterios. Está toda la metodología ahí. Por favor, revísenlo con calma y utilícenlo este cálculo. Sí vamos a hacer un cálculo para las presas de gravedad, pero para las presas de materiales sueltos vamos a seleccionar una geometría con base a las recomendaciones bibliográficas que tenemos disponibles y que yo he tratado de resumírselas en los documentos que les he enviado. Muy bien. ¿Alguna consulta para ya ir concluyendo con la clase y bueno, avanzando en lo que tenemos previsto, ¿no? Ingeniero, en la estabilidad de materiales sueltos, ¿es solo para una presa heterogénea o también incluye una presa de tierra homogénea? Igual incluye. En el caso de heterogénea, también les dejé las recomendaciones para el núcleo impermeable, ¿no? Generalmente cuando es heterogénea se utiliza núcleo impermeable de arcilla, ¿no? Entonces, están las recomendaciones para los taludes del núcleo y también para los taludes de los espaldones. Ingeniero, buen día. Entonces, para el tema de las presas materiales sueltos no va a haber ningún cálculo, solo va a ser esquemático. Eso es lo que Sí, entendió. sí. De todos modos, yo les voy a hacer una corridita con el slide, la siguiente clase o la subsiguiente, que es sumamente sencillo el programa, ¿no? Que te lo hace casi todo automático, ¿no? Pero está en función de los datos que tú quieras ingresar, por ejemplo, el coeficiente el ángulo de rozamiento interno, la cohesión, el peso unitario de cada una de las capas, hay que tenerla para poder hacer la corrida de la estabilidad por un método de equilibrio límite. Entonces, yo les voy a hacer una corridita con eso. Puedo utilizar también el GeoStudio, el GeoSlope, que es otro software que se utiliza, que son los más conocidos, GeoSlope y el Slide 6.0, creo que es el último que se tiene craqueadito, ¿no? Entonces, esos softwares se utilizan para hacer y se basan en el criterio del círculo de Moore, ¿no? La estabilidad de taludes. Yo se los voy a hacer, pero en realidad siempre se inicia un prediseño en base a las recomendaciones y con el software se realiza la optimización. También ese es el proceso generalmente. Yo antes de aplicar el software realizo un diseño geométrico con base a las recomendaciones bibliográficas, introduzco al software y recién ahí hago las diferentes corridas para ir optimizando, aumentando o disminuyendo una primera concepción o prediseño que he hecho de la geometría de la presa. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que se hace también. Lo único que no vamos a entrar a detalle es el software, ¿no? Porque ustedes pueden agarrar su manualcito y utilizarlo sin ningún problema. No les voy a exigir también que lo hagan por el tiempo, ¿no? Pero lo que sí quiero que me diseñen geométricamente, que me elijan ustedes en función de la información que les he pasado, ustedes hagan el diseño geométrico. ¿Está bien? Sí, entendió. Perfecto, Juan.
No te escucho bien, Rodrigo. Muy bien, no sé si hay otra consulta ya para que vayamos concluyendo la clase. Muy bien. Y de todos modos, el miércoles vamos a ver con detalle estas planillitas, vamos a explicarlas también, pero me gustaría que ustedes ya vayan avanzando para que ya vayamos a subsanar dudas directamente. ¿Está bien? Lo veo que va a ser más eficiente. Entonces, nos vemos el miércoles a las 7 de la noche. Si no les envío a la plataforma hoy el trabajo práctico, va a estar disponible el fin de semana. ¿Está bien? Que tengan buen día a todos. Hasta Muy bien, luego. gracias. Luego, Inge. Hasta luego, Inge.